Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos permites acercarnos a ti hoy en tu día. Gracias porque nos das la oportunidad de meditar en tu ley, en tu palabra, ser instruidos, ser edificados. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad hoy. Corazones de toda distracción. Edifica a tu pueblo, Señor, instrúyelo. Obra a pesar de mi debilidad, obra a pesar de cualquier cosa que nos pueda hoy distraer. Queremos poner en tus manos nuestros corazones, nuestra atención, nuestras mentes, nuestras vidas enteras y rogarte que tú obres en tu iglesia para la edificación de tu pueblo, Señor. Te rogamos todo y ponemos todo en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, en nuestras confesiones el capítulo 19, párrafo 4. Yo le voy a dar lectura, es capítulo 19, párrafo 4. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Entonces seguimos en nuestro capítulo 19 de la ley de Dios, y si pudiéramos resumir en pocas palabras lo que hemos aprendido en los primeros párrafos de este capítulo, podríamos decir que la ley de Dios, en primer lugar, es una revelación de la santa voluntad de Dios y que esta ley no debe confundirse con los pactos de Dios, sino que debemos de distinguir que los pactos de Dios usan la ley o aplican la ley dependiendo de las condiciones pactuales bajo las que se encuentre el hombre. Por eso en ese sentido dijimos o aprendimos que la ley de Dios no cambia, pero que se aplica de diferente manera para uno que está en Adán que para uno que está en Cristo. Lo que cambia no es la ley, sino la condición en la que se encuentra el hombre. Y la ocasión pasada también con el hermano David vimos que además de esta ley moral que se resume en los 10 mandamientos, Dios utilizó una ley ceremonial que pertenecía a un pacto en particular y que tenía como principal función apuntar a Cristo. En ese sentido, decimos que las leyes relacionadas con sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, el cual sería un sacrificio agradable para la remisión de nuestros pecados. Y así es el caso con todo el sistema de leyes que regulaban la adoración judía. Todo eso que vemos, todas esas leyes ceremoniales son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo era Cristo. Pero ahora en este nuevo párrafo que tenemos aquí se nos presenta una distinción adicional. Vimos primero la ley moral, después la ley ceremonial, y hoy se nos presenta una distinción más de la ley, que es la ley civil o ley judicial de Israel. Y en resumen, esta visión tripartita, ver a la ley en tres partes, nos va a permitir distinguir de una mejor manera las cosas que están vigentes y las que no están vigentes para nosotros. Porque en un inicio aclaramos que la ley de Dios es perpetua y que no cambia y que es para siempre, que los obligados a cumplirla. Y dijimos que no como una condición para que nuestra obediencia nos dé la vida, sino que a partir de la vida que Cristo nos da, estamos
capacitados y obligados para hacer su voluntad cumpliendo la ley. Pero el Antiguo Testamento no solo nos muestra la ley moral, en el Antiguo Testamento también vemos otros que no son eternas, como las leyes ceremoniales que vimos la vez pasada, y en esta ocasión también las leyes civiles o leyes judiciales. Entonces esta distinción nos va a dar una claridad. Decimos que hay leyes que son vigentes y por qué podemos decir que hay otras leyes que ya han caducado. Entonces, en ese contexto nuestra confesión nos dice, Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. En pocas palabras, nuestra confesión reconoce que además de las leyes ceremoniales, también hay leyes civiles y por así decirlo, nos aborda dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿estas leyes civiles que encontramos en la Escritura son vigentes u obligatorias para los cristianos? La respuesta que nos da la confesión es no. Pero entonces surgiría otra pregunta, y si no son vigentes, no sirven para nada y ya no tienen ninguna utilidad para el pueblo de Dios. Y otra vez la respuesta es no, sí son útiles, pero para enseñar, no son vigentes para que las cumplamos en su forma original, pero sí podemos aprender de ellas. Así que si vemos nuestro párrafo, lo consideran, podríamos decir que este párrafo se explica solo, que en esencia nos dice todo de manera muy sencilla y muy clara, que este tipo de regulaciones civiles ya caducaron cuando concluyó el Estado teocrático de Israel, y que aunque ya caducaron, siguen siendo útiles para enseñarnos principios de rectitud. Es decir, estas leyes que estaban vigentes mientras la nación de Israel estaba constituida como una nación que era gobernada por Dios mismo y se sometía a esas leyes que Dios había instituido para regular la equidad y la justicia. Esa era la función que tenía en un contexto particular, en una época particular. Eran leyes que regulaban la justicia y la equidad dentro de la nación de Israel. En ese caso, tenemos infinidad de ejemplos como las leyes que regulaban la posesión de la tierra o las leyes que establecían castigos particulares dependiendo de cuál fuera la transgresión o la ofensa. Incluso había leyes que regulaban la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta sería, ese tipo de leyes con respecto a la tierra, con respecto a contextos civiles, ¿siguen vigentes para nosotros o no? Y la confesión claramente nos dice que no. No son obligatorias, son leyes que acabaron cuando el pueblo de Dios dejó de estar bajo ese gobierno teocrático. Y ya no son, como dice la confesión, ya no son obligatorias en virtud de esa institución. ¿De cuál institución? De la nación de la nación teocrática de Israel. Entonces, algo que es muy importante, o más bien esto es muy importante, porque si no distinguimos que esas son leyes civiles que se ocupaban en una época y en un contexto particular, exclusivas para esa nación en particular, tendríamos que verlas como que todavía son vigentes para nosotros. Y yo no quiero ni imaginarme cómo se verían esas leyes aplicadas al pie de la letra entre nosotros.
¿Qué haríamos, por ejemplo, con leyes que exigen apedrear a aquellos que no guardan el día del Señor? O, o con la ley de los celos, o con la ley del levirato que obligaba a una viuda sin hijos a casarse con su cuñado. No podríamos aplicar eso a nosotros. Entonces la pregunta que se sigue sería, si esas leyes no son vigentes, entonces ya no nos sirven para nada o ya las tenemos que considerar como completamente inútiles. Y otra vez les digo, la respuesta es no. Podemos aprender principios de equidad que pueden adaptarse a nuestros contextos particulares. Es decir, no vamos a aplicar esas leyes en su forma original, tal como fueron dictadas, sino que únicamente vamos a extraer principios de ellas. Por eso la confesión dice, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, sino siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso, hermanos? ¿A qué nos referimos cuando decimos que extraemos principios de equidad o qué es exactamente lo que aprendemos o podemos hacer con este tipo de leyes civiles? Y para esto yo considero que es importante aplicar un principio interesante aquí, que aunque no sea una fórmula matemática, nos puede guiar para aprender de estas leyes civiles de Israel. Y vean lo que dice un autor. Las leyes civiles de la Biblia son simplemente los estándares morales de Dios aplicados de manera particular al tiempo y la cultura. Por lo tanto, detrás de cada ley civil se encuentra la ley moral. O dicho de otra manera, la ley civil es la ley moral aplicada. Por ejemplo, una ley civil hebrea muy destacada dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. No obstante, esta ley no es más que una aplicación temporal y cultural de la obligación moral de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Espero que esa cita haya quedado clara. En pocas palabras, el estándar moral que había detrás de ese mandamiento de matar a los hijos rebeldes, a los hijos que hirieran a sus padres, el estándar moral que estaba detrás de eso era honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento de matarlos y de apedrearlos o cualquier otro mandamiento así era una aplicación particular para un contexto y una cultura en particular. Esa era la manera en la que se aplicaba el mandamiento de honrar a nuestros padres dentro de la nación de Israel. Y así tendríamos que ver otras leyes como esta que decía, cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. O sea, el principio que está detrás de este mandato de que las casas nuevas tenían que tener una especie de barandal, la aplicación que nosotros obtenemos de ahí es esta parte del principio de no matar, de preservar la vida, de procurar no hacer cosas que sean potencialmente dañinas o mortales para nuestro prójimo. Entonces, como les digo, esto no es una fórmula matemática precisa. No todas las leyes civiles van a ser tan fáciles de relacionar con la ley moral de Dios. Pero con paciencia y oración podemos encontrar principios de justicia y equidad, tratar de identificar cómo esta ley civil me apunta hacia un mandamiento de la ley moral y cómo puedo aplicar o extraer algún principio de ahí. Así que en esencia, esta es la esencia del párrafo, que además de la ley moral que vimos de los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo, también la nación de Israel de la antigüedad estaba regulada por leyes civiles
que guardaban la justicia y la equidad entre sus habitantes, pero que son leyes que caducaron cuando esa nación caducó. Eh, y entonces actualmente podemos aplicar o extraer principios morales sin necesidad de estar obligados a cumplirlas en la forma en la que fueron originalmente dictadas. Y más adelante la confesión nos llevará de nuevo a la relación que tiene el creyente con la ley moral. Pero por ahora basta con considerar que aparte de la ley moral había leyes ceremoniales y leyes civiles que ya no son aplicables para nosotros de la misma manera, pero que nos apuntaban a Cristo y nos permiten extraer principios de moralidad para nuestras vidas. Eso sería todo lo que tiene el párrafo. Si tienen alguna duda, como les hemos comentado en el ágape, podemos abordar las dudas, hermanos. Amén.